Después de los 60, la carne que pones en tu plato puede ser la diferencia entre vivir muchos años con energía o pasar tus días entre doctores, medicinas y cansancio constante. Durante toda tu vida, has comido carne sin pensarlo demasiado. Un guiso aquí, una parrillada allá, un bocadillo rápido cuando no había tiempo, y seguramente en tus 30 o 40 años tu cuerpo aguantaba casi todo. Digestiones más rápidas, menos dolores, menos preocupación por el colesterol o la presión, pero llega un momento en que el cuerpo ya no responde igual. Aunque tú sigas comiendo como antes, después de los 60, tu corazón, tus riñones, tus arterias y tu intestino se vuelven mucho más sensibles a lo que eliges cada día. Lo que antes era solo una comida más, ahora puede ser una carga extra para tus órganos. Muchas personas mayores siguen comiendo las mismas carnes, en la misma cantidad y de la misma forma, sin saber que algunos tipos de carne están acelerando su desgaste silenciosamente. Y aquí viene la parte incómoda. No todas las carnes son iguales. Hay carnes que aumentan la inflamación de tu cuerpo, elevan tu presión, suben tu colesterol y empeoran tus problemas intestinales. Y lo hacen poco a poco, sin ruido. Mientras tú piensas que es lo de siempre, lo de toda la vida. Pero también existe el otro lado. Hay carnes que pueden ayudarte a mantener tus músculos fuertes, que son más fáciles de digerir, que apoyan mejor a tu corazón y que te dan energía en lugar de robártela. No se trata de dejar de comer carne para siempre, ni de vivir con miedo a cada bocado. Este video no es un ataque a quienes comen carne, ni una crítica a tus costumbres. Es una guía para elegir mejor, para que entiendas qué tipo de carne, en esta etapa de tu vida, te acerca a la salud y cuál te aleja de ella sin que te des cuenta. En este video voy a compartir contigo 4 tipos de carne que después de los 60 están dañando tu cuerpo, aunque no lo notes, y 4 tipos de carne que pueden ayudarte a mantener tus músculos fuertes, tu corazón más protegido y tu energía más estable. Cuando conoces la diferencia, dejas de comer por costumbre y empiezas a comer con inteligencia. Antes de empezar, me encantaría saber cuántos años tienes y desde qué país nos estás escuchando. Escríbelo en los comentarios. Así sabré a cuántas personas mayores como tú estoy acompañando. Cuando llegamos a los 60, el cuerpo ya no es el mismo de antes. Aunque por dentro, a veces todavía nos sintamos jóvenes. Lo que cambia no es solo el aspecto exterior. También cambia la forma en que nuestro organismo maneja lo que comemos, especialmente la carne. Lo primero que tienes que saber es que tu metabolismo se vuelve más lento. Durante la juventud, el cuerpo quemaba con facilidad las grasas y las proteínas de los alimentos. Podías comer un plato grande de carne y al rato seguir con tu día como si nada. Pero después de los 60, esa máquina interna que antes funcionaba a toda velocidad empieza a ir más despacio. Eso significa que la grasa se acumula con mayor facilidad, que la comida tarda más en digerirse y que te sientes lleno y pesado durante más tiempo. Además, tus riñones y tu hígado ya han trabajado durante muchas décadas. Han filtrado y procesado todo lo que has comido y bebido a lo largo de tu vida. Después de los 60, estos órganos suelen tener más dificultad para manejar el exceso de grasas y de proteínas animales. Cada comida muy pesada, muy grasosa o muy cargada de carne se convierte en un esfuerzo extra para ellos. Tal vez no lo sientas en el momento, pero con el tiempo se traduce en más cansancio, más exámenes médicos y más medicación. También tus arterias se vuelven más sensibles. Con los años pueden acumular depósitos de grasa y volverse más rígidas. Cuando comes ciertos tipos de carne que elevan el colesterol o aumentan la presión o inflamación, esas arterias sufren. La sangre tiene más dificultad para circular con facilidad, el corazón tiene que trabajar más fuerte y el riesgo de presión alta, infartos y otros problemas aumenta. Lo que antes era solo un antojo, ahora puede ser un pequeño golpe diario contra tu sistema circulatorio. Y no podemos olvidar al intestino. Con la edad, el intestino se vuelve más delicado. Muchas personas mayores notan gases, acidez, reflujo
estreñimiento o malestar después de comer. Las carnes muy pesadas, llenas de grasa o muy procesadas, suelen quedarse más tiempo en el sistema digestivo, generando más molestias, inflamación y una sensación constante de incomodidad. El cuerpo te habla, pero muchas veces no lo escuchamos. Por eso es importante entender que no todas las carnes son iguales. Hay carnes que podemos llamar pesadas, muy grasosas, muy procesadas, con demasiada sal, conservantes o aditivos. Son carnes que el cuerpo de una persona mayor tiene que esforzarse mucho para manejar. Y hay otras carnes que son más limpias, más magras, con menos grasa dañina, menos procesadas y más fáciles de digerir. Estas últimas pueden convertirse en aliadas, mientras que las primeras se vuelven enemigas silenciosas. Te voy a contar la historia de Antonio. Durante toda su vida, él decía la misma frase: a mí la carne nunca me ha hecho daño. Le encantaban los embutidos, las parrilladas y los guisos con mucha carne roja. En sus 40 y en sus 50 se sentía fuerte, trabajaba muchas horas y nunca pensó que su forma de comer pudiera traerle problemas. Pero al llegar a los 70, algo cambió. Empezó a notar que, después de ciertas comidas, se sentía agotado. Su corazón latía más rápido, le costaba respirar al subir unas pocas escaleras y las digestiones se volvían interminables. Un día, en una revisión, el médico le dijo que tenía la presión alta, el colesterol elevado y señales de desgaste en sus riñones. Antonio se sorprendió. Él siempre decía que comía como toda la vida. El problema era justamente ese. Su forma de comer no cambió, pero su cuerpo sí. Lo que antes parecía no tener consecuencias, ahora sí las tenía. Y de manera clara. La historia de Antonio es la historia de muchas personas mayores. No se trata de culparse ni de tener miedo a la comida. Se trata de comprender que el cuerpo de hoy no es el mismo de hace 30 o 40 años, y que necesita otro tipo de cuidado, otra forma de alimentarse y, sobre todo, mejores decisiones. Por eso, no se trata solo de cuánta carne comes, sino de qué tipo de carne eliges cada día. Un pequeño cambio en la calidad de la carne puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes, en tu energía diaria y en tu salud a largo plazo. Ahora sí, vamos a hablar primero de las carnes que más destruyen tu salud después de los 60, aunque sigan pareciendo normales en la mesa de muchos hogares. Cuando hablamos de carnes que destruyen tu salud después de los 60, las primeras de la lista son las carnes procesadas y los embutidos. Tal vez los tengas muy presentes en tu cocina de toda la vida. Salchichas, salchichón, chorizo, jamones muy curados industriales, mortadelas, fiambres de todo tipo, tocino curado y todos esos productos que vienen ya listos para cortar y comer. Son prácticos, sabrosos y muchas veces baratos. Precisamente por eso se cuelan en el plato casi sin que nos demos cuenta. Pero detrás de ese sabor agradable y de esa comodidad hay un problema serio, sobre todo para las personas mayores. Estos productos no son simplemente carne, son carne mezclada con grandes cantidades de sal, grasa y una larga lista de conservantes y aditivos que tu cuerpo, a partir de cierta edad, ya no puede manejar igual. La mayoría de embutidos tiene una cantidad de sal muy superior a la que tu organismo necesita. Esa sal se acumula en tu cuerpo, favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial. Tal vez has notado que, después de varios días comiendo fiambres o embutidos, se te hinchan los tobillos, te aprietan los zapatos o te sientes más pesado. No es casualidad, tus riñones tienen que trabajar el doble para eliminar todo ese exceso. Y, con los años, ese esfuerzo constante pasa factura. El segundo problema son las grasas saturadas. Los embutidos suelen contener mucha grasa, y no precisamente de la mejor calidad. Esa grasa viaja por tu sangre, se acumula en tus arterias y aumenta el colesterol. Con el tiempo, las arterias se vuelven más rígidas y estrechas, y cada latido del corazón se hace un poco más difícil. A cierta edad, seguir alimentando ese proceso día tras día es como echar leña a un fuego que ya está fuera de control.
El tercer enemigo silencioso son los conservantes, los nitritos y otros aditivos que se usan para que estos productos duren más tiempo, mantengan un color atractivo y tengan ese sabor tan intenso. Esos compuestos pueden irritar tu intestino, favorecer la inflamación en el cuerpo y, según muchos especialistas, aumentar el riesgo de ciertos problemas de salud a largo plazo. Lo que para el fabricante es una ventaja, para tu cuerpo puede ser una carga constante. Quiero que pienses en una escena que se repite en muchas casas. Imagina a Carmen, una mujer mayor que vive sola. Toda su vida ha desayunado pan con embutido. Por la mañana, una tostada con salchichón. A mediodía, un poco de jamón curado. Por la noche, un bocadillo de chorizo porque es rápido y no le apetece cocinar. Para ella, es lo normal, lo de siempre. Sin embargo, con los años, empezó a notar cosas que antes no sentía. Sus piernas se hinchaban al final del día. Le costaba ponerse los zapatos. Se cansaba al subir unas pocas escaleras, y en una revisión el médico le dijo que su presión estaba demasiado alta. Al principio, Carmen pensó que era la edad, pero en non min de la servan de 5, realidad no era solo la edad. Eran también esas pequeñas decisiones de cada día. Ese pan con embutido que parecía inofensivo se había convertido en una fuente constante de sal, grasa y aditivos. No era una cena especial de vez en cuando. Era un hábito diario. Y un hábito diario, en el cuerpo de una persona mayor, siempre deja huella. Es importante entender esta diferencia. No es lo mismo comer un trozo pequeño de embutido en una ocasión especial que tenerlo presente casi todos los días. El problema no suele ser un bocado aislado, sino el consumo frecuente, repetido, automático. Cuando los embutidos forman parte del desayuno, de la merienda y de la cena, se convierten en una lluvia constante sobre tu corazón, tus riñones y tus arterias. Después de los 60, los embutidos ya no son un antojo inocente. Son un golpe silencioso a tu corazón, tus riñones y tus arterias. Si hablamos de carnes que pueden dañar tu salud después de los 60, las carnes rojas, muy grasosas, ocupan un lugar importante. No estamos hablando de un filete magro de vez en cuando, sino de esos cortes llenos de vetas de grasa blanca, costillas muy grasosas, chuletas con mucha grasa alrededor y carnes de mala calidad que, aunque por fuera parezcan normales, por dentro tienen grandes cantidades de grasa interna. Seguro las has visto muchas veces. Son esas carnes que, al cocinarlas, sueltan grandes cantidades de grasa en la sartén o en la parrilla. A simple vista pueden parecer más jugosas, más sabrosas, incluso más tentadoras, pero para una persona mayor, cada bocado de esa carne tan grasosa puede convertirse en una carga extra para el corazón y para todo el sistema circulatorio. Aquí es muy importante hacer una aclaración. No se trata de demonizar toda la carne roja. La carne roja, en cantidades moderadas y en cortes magros, puede formar parte de una alimentación razonable. El problema aparece cuando se consume en exceso, cuando se eligen siempre los cortes más grasos y cuando la carne roja se convierte en la protagonista diaria del plato, en lugar de ser un alimento ocasional. ¿Dónde está el peligro para quienes ya han pasado de los 60? En primer lugar, en el aumento del colesterol. La grasa saturada que contienen muchas carnes rojas grasosas se acumula con el tiempo en las paredes de las arterias. Esto favorece la formación de placas que estrechan el paso de la sangre. El corazón tiene que bombear con más fuerza. La presión puede subir y el riesgo de eventos cardiovasculares aumenta. En segundo lugar, está la carga extra para el corazón y los vasos sanguíneos. Cada comida muy cargada de carne grasosa hace que la sangre se vuelva más densa, más difícil de mover. En un cuerpo joven, el organismo compensa con relativa facilidad. Pero en un cuerpo que ya ha trabajado durante muchas décadas, ese esfuerzo repetido pasa factura. El corazón se cansa antes. Los vasos están más rígidos y cualquier exceso se nota más rápido. En tercer lugar, no podemos olvidar las digestiones. Las carnes rojas muy grasosas
Son pesadas para el estómago y el intestino. Necesitan más tiempo y más esfuerzo para descomponerse. Por eso, después de una comida muy abundante en este tipo de carne, muchas personas mayores sienten acidez, reflujo, hinchazón, gases o una sensación de estar llenas durante demasiadas horas. Y, casi siempre, aparece el mismo comentario: me ha dejado agotado, solo quiero tumbarme. Imagina a Manuel. Durante toda su vida ha amado las parrilladas. Cada fin de semana, ya jubilado, se junta con amigos o con la familia y prepara grandes cantidades de carne, costillas grasosas, chorizos, chuletas con mucha grasa, trozos bien tostados en la parrilla. Para él, esa comida es una celebración, un premio, una costumbre de toda la vida. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Después de cada parrillada, Manuel nota que el corazón le late más rápido. Sube 2 escalones y se queda sin aire. Siente un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón. La tarde que antes era de risas y conversación, termina siempre igual. Con él en el sillón, somnoliento, con el estómago pesado y una sensación extraña en el pecho. Al principio lo atribuye a la edad. Es normal. Ya no tengo 20 años, se dice. Pero en realidad no es solo la edad. Es la cantidad y el tipo de carne que sigue comiendo como si su cuerpo fuera el mismo de antes. Este tipo de situaciones se repite en muchos hogares. La carne roja grasosa se sigue viendo como un premio, como el centro de las celebraciones. Sin embargo, el organismo de una persona mayor ya no la vive como un premio, la vive como un esfuerzo. Por eso, la recomendación general no es prohibir para siempre la carne roja, sino aprender a manejarla con sabiduría. Eso significa reducir la frecuencia con la que la comes, elegir cortes más magros, con poca grasa visible, y respetar porciones más pequeñas. En lugar de llenar el plato de carne, puedes poner una cantidad moderada y acompañarla con muchas verduras, ensaladas o guarniciones ligeras. También significa escuchar a tu cuerpo. Si notas que después de la carne roja te sientes muy pesado, con sueño, con acidez o con malestar, no lo ignores. Es tu organismo diciéndote que algo ya no le sienta bien. Hacer pequeños cambios ahora puede ahorrarte muchos problemas en el futuro. En la vejez, la carne roja muy grasosa deja de ser un premio y se convierte en un riesgo acumulado. Hay algo muy importante que muchas personas pasan por alto cuando hablan de carne y salud. No es solo qué tipo de carne eliges, sino también cómo la cocinas. Incluso una carne que podría ser razonable para tu edad puede convertirse en un problema serio si la preparas de la forma equivocada. Y una de las peores formas de hacerlo, especialmente después de los 60, son las frituras y los rebozados. Piensa en esas carnes que parecen inocentes, una pechuga de pollo, un filete de pescado, incluso un trozo de carne magra. En teoría, son opciones mejores que los embutidos o las carnes muy grasosas, pero cuando las pasas por harina, huevo, pan rallado y las sumerges en una sartén llena de aceite bien caliente, todo cambia. Lo mismo ocurre con las carnes que se doran hasta quedar casi quemadas, crujientes por fuera pero empapadas en grasa. El problema no es solo la grasa que ves, es también la grasa que no ves. Al freír, la carne absorbe una gran cantidad de aceite. Si ese aceite ya se ha reutilizado varias veces, como suele pasar en muchas cocinas, se va deteriorando. Se forman grasas oxidadas y sustancias que son muy difíciles de manejar para tu organismo. Esas grasas dañadas aumentan la inflamación silenciosa en tu cuerpo, sobrecargan tu hígado y favorecen la acumulación de grasa en órganos que no deberían tenerla, como el hígado mismo. Cuando el hígado se llena de grasa, trabaja peor. ¿Qué comes? Se altera el metabolismo y te sientes más cansado. Además, las frituras contribuyen al aumento de peso, algo que en la vejez complica todavía más las cosas. Más peso significa más carga para las articulaciones, más esfuerzo para el corazón y más riesgo de enfermedades metabólicas. No hay que olvidar el sistema digestivo. Las carnes fritas y rebozadas suelen quedarse mucho tiempo en el estómago.
necesitan más esfuerzo para descomponerse, producen más acidez, más gases y una sensación de pesadez que puede durar horas. Por eso, es tan común escuchar frases como «No comí tanto, pero me ha sentado fatal». Imagina a Laura, una mujer jubilada que decidió cuidarse, cambiando los embutidos por pechuga de pollo. Ella sentía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, tenía una costumbre muy arraigada. Siempre empanizaba la pechuga y la freía en abundante aceite, hasta que quedaba bien dorada y crujiente. En su mente, estaba comiendo algo mucho más sano que antes. Pero cada vez que terminaba de almorzar, sentía el mismo patrón: pesadez en el estómago, ganas de recostarse, algo de acidez y una especie de cansancio que le quitaba las ganas de hacer nada por la tarde. Un día, hablando con su médico, Laura se quejó: «No entiendo por qué me siento tan pesada si solo comí una pechuga empanizada». La respuesta no estaba en la pechuga en sí, sino en la forma de prepararla. El problema era toda la grasa del rebozado y del aceite, el exceso de calor, la cantidad de tiempo que pasaba en la sartén. Lo que podría haber sido una comida ligera se había convertido en una auténtica carga para su cuerpo. Muchas personas mayores caen en el mismo error. Creen que han mejorado su alimentación porque han cambiado el tipo de carne, pero no han cambiado la técnica de cocción. Siguen usando la sartén llena de aceite para casi todo. Lo que no saben es que, a su edad, oxidadas y pesadas, cada fritura es como una piedra más en una mochila que ya viene cargada. La buena noticia es que hay alternativas. No se trata de renunciar al sabor, sino de buscar formas más suaves de cocinar. Por ejemplo, una pechuga de pollo al horno con hierbas y un poco de aceite de oliva puede ser sabrosa y mucho más ligera. Un filete de pescado a la plancha suave, sin quemarlo, es mucho más amable con tu estómago. Los guisos con poca grasa, preparados a fuego lento, permiten que la carne quede tierna sin llenarse de aceite. El vapor, tanto para carne como para pescado, es una técnica que casi no agrede al organismo y conserva muchos nutrientes. Si empiezas a cambiar la sartén llena de aceite por el horno, la plancha suave, notarás la diferencia. Te sentirás menos pesado después de comer. Tu digestión será más llevadera y tendrás más energía para el resto del día. No es magia, es simplemente reducir la carga que le pones a tu cuerpo en cada comida. Porque, al final, muchas veces no es solo qué carne comes, sino cómo la cocinas. La sartén llena de aceite puede ser peor que el propio trozo de carne. Hay otro tipo de carne que muchas personas mayores consideran un capricho o un alimento sabroso para ocasiones especiales, pero que en realidad puede ser muy peligroso para su salud si se consume con frecuencia. Me refiero a las carnes muy saladas, ahumadas o muy curadas. Esos productos que, a simple vista, parecen elegantes o tradicionales, pero que traen escondida una gran cantidad de sal y sustancias que tu cuerpo, después de cierta edad, ya no puede manejar igual. Aquí entran muchos alimentos que quizá conoces bien: carnes ahumadas, jamones muy curados, pancetas, tocinos, costillas marinadas con mucha sal y salsas comerciales, piezas de carne que pasan horas en adobos llenos de sal, azúcar y productos químicos para darles sabor y conservarlas más tiempo. En algunos casos, el problema no es la carne en sí, sino todo lo que le han añadido para que huela y sepa de una forma determinada. La sal es uno de los principales enemigos silenciosos en estas carnes. Cuando comes carne muy salada, ese exceso de sodio entra en tu sangre y altera el equilibrio de líquidos en tu cuerpo. El organismo retiene más agua para diluir tanta sal, lo que aumenta el volumen de sangre que circula por tus vasos. Esa mayor cantidad de líquido hace que la presión contra las paredes de las arterias suba, es decir, tu presión arterial aumenta. Y si ya tienes tendencia a la hipertensión, ese aumento puede ser peligroso. Además, los vasos sanguíneos de una persona mayor son más delicados. Después de los 60, las arterias suelen estar más rígidas, menos elásticas. Están más expuestas a los daños de la presión alta, del colesterol y de la inflamación.
Cuando a eso le sumas una dieta con carnes muy saladas y ahumadas de forma frecuente, el riesgo de enfermedades cardiovasculares se multiplica. No se nota en un solo día, sino en la suma de muchos días, muchas semanas y muchos años. El ahumado también tiene su parte oscura. Aunque el sabor y el olor de una carne ahumada resulten muy apetecibles, el proceso puede generar compuestos que no son nada amigables con tu salud. Muchos de esos compuestos irritan las paredes internas de los vasos sanguíneos y del aparato digestivo, favorecen la inflamación y obligan al cuerpo a trabajar más para neutralizarlos y eliminarlos. Para un organismo joven, esto ya es un reto. Para un organismo que ha superado los 60, puede ser un peso demasiado grande. Y no olvidemos a los riñones. Ellos son los responsables de filtrar la sangre y eliminar el exceso de agua y de sal. Con los años, esa función se va haciendo más delicada. Después de los 6 o 7 decenios de vida, los riñones ya han filtrado miles de litros de sangre y han soportado muchas etapas de exceso. Si sigues cargándolos con grandes cantidades de sal, llega un momento en que ya no pueden responder igual. El resultado es retención de líquidos, hinchazón en piernas y tobillos, cansancio y, en muchos casos, empeoramiento de la presión arterial. Imagina a Rosa. Ella siempre ha sido amante de las carnes curadas y ahumadas. Le encantan las bandejas de jamón muy salado, las costillas marinadas y los ahumados que compra en el supermercado. No los come todos los días, pero casi no hay semana en la que no aparezcan en la mesa. Un día empieza a notar que, al final de la jornada, sus tobillos se ven más gruesos, le cuesta quitarse los zapatos y siente que los anillos le aprietan más que antes. También ha tenido varios días con dolor de cabeza y una sensación de presión en la nuca. Rosa piensa que es el calor o que quizá ha bebido poca agua. No se imagina que una parte importante del problema está en esa carne tan sabrosa que consume con frecuencia. En cada bocado hay una gran cantidad de sal que su cuerpo ya no puede manejar bien. Sus riñones están haciendo un esfuerzo enorme para sacar todo ese exceso, y sus vasos sanguíneos soportan una presión constante que no se ve, pero que se siente con el tiempo. Lo mismo sucede con muchas personas mayores que disfrutan de costillas muy marinadas, carnes llenas de salsas comerciales, ahumados y curados. No asocian sus síntomas de hinchazón, cansancio, tensión alta o dolores de cabeza con la cantidad de sal que entra en su cuerpo a través de esos alimentos. Piensan que es solo un gusto, sin darse cuenta de que, a su edad, ese gusto puede tener un precio muy alto. Por eso es tan importante aprender a leer las señales del cuerpo y también las etiquetas de los productos. Cuantas más palabras veas que no entiendes, cuantas más salsas, marinados industriales, ahumados artificiales y conservantes aparezcan, más cuidado deberías tener. Y cuanta más sal notes en tu boca, más deberías pensar en cómo esa sal está afectando por dentro a tu corazón y a tus riñones. Porque, al final, hay una verdad sencilla que conviene recordar. Cuando la carne viene acompañada de demasiada sal o de humos artificiales, el precio lo paga tu corazón y tus riñones. Hasta ahora hemos hablado de las carnes que más daño pueden hacerte después de los 60. Hemos visto las carnes procesadas y los embutidos, llenos de sal, grasa y aditivos. Hemos hablado de las carnes rojas muy grasosas, esos cortes que parecen jugosos, pero que recargan tu corazón y tus arterias. También vimos cómo una carne aparentemente buena puede convertirse en un problema cuando la fríes o la rebozas en aceite, y cómo las carnes muy saladas, ahumadas o muy curadas se vuelven una carga pesada para tus riñones y tu presión arterial. Tal vez, al escuchar todo esto, te hayas sentido un poco asustado. Tal vez has pensado, entonces, ¿qué puedo comer? ¿Tengo que dejar la carne para siempre? Y aquí es donde quiero que respires hondo y escuches con calma lo que voy a decirte ahora. No se trata de que dejes de comer carne para siempre. Se trata de que elijas con inteligencia qué tipo de carne merece estar en tu plato ahora que tu cuerpo necesita más cuidado. La solución no es vivir con miedo, sino vivir con conciencia. No es prohibir, es aprender a seleccionar.
La carne no es tu enemiga por definición. De hecho, después de los 60, tu cuerpo sigue necesitando proteínas de buena calidad para mantener los músculos, para sostener tus fuerzas, para que puedas levantarte de la silla con seguridad, caminar con estabilidad y seguir siendo lo más independiente posible el mayor tiempo posible. Lo que cambia no es la necesidad, sino la fuente y la cantidad. Existen tipos de carne que, consumidos en porciones adecuadas y preparados de forma sencilla, pueden ayudarte a mantener tu masa muscular. Te aportan proteínas sin tanta grasa dañina, son más fáciles de digerir para un estómago y un nodo hiciente, intestino que ya no están para grandes batallas, y no recargan tanto al corazón, a las arterias, al hígado ni a los riñones. Quiero que imagines tu plato como una especie de selección importante. Cada alimento que colocas ahí está enviando un mensaje a tu cuerpo. Hay carnes que le dicen a tu organismo: voy a ayudarte, voy a darte fuerza, voy a cuidarte. Y hay otras que le dicen: te voy a cansar, voy a inflamarte, voy a exigirte más de lo que puedes dar ahora. La buena noticia es que tú sigues siendo quien decide qué mensaje quiere enviarle a su cuerpo cada día. Si hasta ahora te has reconocido en algunos hábitos que hemos mencionado, no lo tomes como una condena, sino como una oportunidad. Cada comida que todavía está por llegar es una ocasión para hacerlo mejor. No importa cuántos años lleves comiendo de una forma, siempre estás a tiempo de empezar a elegir de otra manera. A partir de ahora, vamos a cambiar el enfoque. Vamos a dejar atrás el miedo, la culpa, y vamos a centrarnos en las opciones que pueden ayudarte. Vamos a hablar de carnes más magras, más limpias, más respetuosas con tu edad y con tu salud. Carnes que, combinadas con una buena preparación y con porciones razonables, se convierten en aliadas, en lugar de enemigas. Porque sí, existen carnes que, en cantidades adecuadas, pueden ayudarte a mantener la masa muscular, aportarte proteínas de buena calidad, ser más fáciles de digerir y contener menos grasa dañina. No se trata de renunciar al placer de comer, sino de aprender a disfrutar de una manera que también te cuide. Ahora vamos a hablar de 4 carnes que, después de los 60, pueden convertirse en aliadas de tu salud si las eliges y las preparas de la forma correcta. Si hablamos de carnes que pueden ayudarte después de los 60, las carnes blancas magras de ave son una de las mejores opciones. Aquí entran el pollo y el pavo, sobre todo cuando elegimos las partes más limpias, sin piel y sin exceso de grasa visible. No es lo mismo un muslo con la piel crujiente y mucha grasa alrededor que una pechuga sencilla, bien cocinada, sin frituras ni rebozados. Las carnes de ave magras tienen varias ventajas importantes para una persona mayor. En primer lugar, suelen contener menos grasa saturada que muchos cortes de carne roja. Eso significa que castigan menos a tus arterias y a tu corazón. Siguen aportando proteína, pero con menos carga de grasa dañina. En un cuerpo que ya ha pasado por muchas batallas, ese detalle marca una gran diferencia. En segundo lugar, el pollo y el pavo son una buena fuente de proteína de calidad. Y a tu edad, la proteína es oro. Te ayuda a mantener la masa muscular, que es la que te da fuerza para levantarte de la cama, para subir escalones, para sostenerte con equilibrio. Muchas personas mayores pierden músculo sin darse cuenta, y luego piensan que es solo debilidad de la edad. Pero en realidad, muchas veces, es falta de proteína adecuada y de una buena alimentación. En tercer lugar, estas carnes son muy versátiles. Se pueden preparar de muchas formas sin necesidad de ahogarlas en aceite, en rebozados o en salsas pesadas. Una pechuga de pollo o de pavo no tiene por qué ser aburrida. Con buenas hierbas, ajo, limón, especias suaves y una cocción correcta, puede ser un plato sabroso y ligero al mismo tiempo. La forma de cocinarlas es clave. Si conviertes una pechuga de pollo en una montaña de pan rallado y aceite, pierdes casi todos sus beneficios. En cambio, si la preparas al horno, a la plancha suave, al vapor o en un guiso con poca grasa, tu cuerpo la va a agradecer. El horno te permite cocinar el pollo o el pavo
con un poco de aceite de oliva, algunas verduras alrededor y especias que le den sabor sin necesidad de mucho más. La plancha suave, sin dejar que la carne se queme, conserva la jugosidad y evita que se llene de sustancias indeseables. Los guisos, a fuego lento y con pocas grasas, hacen que la carne quede tierna y fácil de masticar. Algo muy importante si ya tienes problemas dentales. Quiero que pienses en la historia de Eduardo. Durante años, su desayuno era siempre el mismo: pan blanco con embutido. Por la noche, cuando no tenía ganas de cocinar, volvía a recurrir a los fiambres. Era rápido, cómodo y le parecía barato. Pero con el tiempo, empezó a notar que, después de comer, se sentía pesado, con digestiones lentas, gases y una sensación de sueño que le ocupaba toda la tarde. En una revisión, el médico le advirtió sobre su presión y su colesterol. Un día, su nieta, preocupada, le propuso un cambio sencillo. Le ayudó a preparar pechugas de pollo a la plancha suave, con un poco de limón y hierbas, y a guardarlas en la nevera. En lugar de poner fiambre en el pan, empezó a usar tiras de esa pechuga. También aprendió a comer el pollo con ensaladas o verduras al vapor, sin necesidad de rebozarlo ni freírlo. Al cabo de unas semanas, Eduardo notó algo distinto. Después de comer ya no se sentía tan pesado, sus digestiones eran más ligeras, y en lugar de necesitar una larga siesta, se sentía con fuerzas para dar un paseo. No había hecho una dieta complicada. Lo único que había cambiado era el tipo de carne y la forma de prepararla. Cambió embutidos por pollo sencillo y frituras por horno y plancha. Ese tipo de cambios son los que pueden marcar una diferencia real en tu vida diaria. No hace falta llenar el plato con montañas de pollo. Una porción moderada es suficiente, siempre que vaya acompañada de buenos aliados. Y aquí viene otro consejo importante. No tiene sentido elegir una carne más saludable si luego la rodeas de montones de pan blanco o de patatas fritas. Si lo haces, conviertes una comida que podría ser buena para ti en otra carga pesada. La mejor manera de aprovechar las carnes blancas magras de ave es acompañarlas con verduras. Pueden ser ensaladas, verduras al vapor, al horno, salteadas con poco aceite. Esa combinación hace que tu plato sea más ligero, más fácil de digerir y mucho más amable con tu corazón, tu intestino y tu peso. Recuerda esto cada vez que te sientes a la mesa. No se trata solo de tener pollo o pavo en el plato, sino de cómo los cocinas y con qué los acompañas. Una carne blanca magra, bien preparada, puede convertirse en una aliada fiel de tu salud después de los 60. Hay otra carne que muchas veces olvidamos cuando pensamos en la alimentación diaria, pero que puede ser una gran aliada después de los 60. El pescado. El pescado es, en realidad, una carne más, pero con características que lo hacen especialmente interesante para las personas mayores, sobre todo si se eligen bien los tipos y se cocina de manera adecuada. Por un lado está el pescado blanco. Hablamos de pescados como la merluza, el bacalao fresco, la pescadilla, el lenguado y otros similares. Su principal ventaja es que son ligeros, fáciles de digerir y muy bajos en grasa. Esto hace que sean ideales para las cenas o para cualquier comida en la que quieras sentirte satisfecho, pero sin quedar pesado durante horas. Para un estómago que ya no quiere peleas largas y para un intestino más delicado, el pescado blanco es como una visita amable que entra y sale sin causar problemas. El pescado blanco aporta proteínas de buena calidad que ayudan a mantener los músculos, pero lo hace sin recargar al hígado ni al sistema digestivo con grandes cantidades de grasa. Por eso muchas personas mayores notan que, cuando cambian algunos platos de carne roja por pescado blanco, sus digestiones se vuelven más llevaderas, tienen menos acidez y se sienten más livianas después de comer. Por otro lado está el pescado azul, como el salmón, la sardina, la caballa o el jurel. A diferencia del pescado blanco, estos tienen más grasa, pero se trata de grasas saludables que, en cantidades moderadas, y siempre que no haya contraindicaciones médicas, pueden ayudar al corazón,
Estas grasas contribuyen a mantener una mejor salud cardiovascular, pueden ayudar a regular ciertos niveles de grasas en la sangre y participan en procesos importantes del cuerpo. Sin embargo, precisamente porque el pescado azul es más graso, la clave está en la moderación. No hace falta comer grandes cantidades, ni todos los días. Bastan porciones razonables varias veces a la semana para aprovechar sus beneficios sin sobrecargar al organismo. Y, como siempre, es fundamental que tu médico conozca tu estado de salud y te indique si tienes alguna condición en la que debas limitar más este tipo de alimentos. Tanto el pescado blanco como el pescado azul, bien cocinados, pueden ser una excelente alternativa a las carnes rojas pesadas. En lugar de llenar el plato de carne grasosa que se queda horas en el estómago, puedes optar por un filete de pescado al horno o al vapor, que te alimenta y se digiere con mucha más facilidad. El cuerpo, después de los 60, agradece estos gestos. Te responde con menos pesadez, menos gases y menos acidez. Te contaré la historia de Isabel. Durante la mayor parte de su vida, su comida principal del día incluía carne roja o guisos muy pesados. Decía que, si no había carne, sentía que no había comido en serio, pero al llegar a los 70 y pocos años, empezó a notar que, tras esas comidas, le costaba respirar con comodidad. Tenía digestiones muy lentas y a veces se despertaba por la noche con reflujo. Su médico le sugirió que probara a introducir pescado varias veces a la semana en lugar de tanta carne roja. Al principio, Isabel dudó. Pensaba que el pescado no la llenaría, que tendría hambre enseguida. Aún así, decidió intentarlo. Empezó con pescado blanco al horno, acompañado de verduras, 2 o 3 días a la semana. Más adelante, añadió una cena con pescado azul a la plancha suave, una vez a la semana. Pasadas unas semanas, comenzó a notar cambios. Después de comer pescado se sentía saciada, pero ligera. Ya no tenía esa necesidad urgente de tumbarse que sentía tras los guisos de carne. Su barriga estaba menos hinchada, las noches eran más tranquilas y sus digestiones más silenciosas. No había hecho una dieta estricta ni había dejado de comer carne para siempre. Simplemente había dado más espacio al pescado en su mesa, reduciendo al mismo tiempo las carnes más pesadas. Su cuerpo respondió agradecido. La forma de preparar el pescado es tan importante como el hecho de comerlo. Si lo fríes en grandes cantidades de aceite o lo rebozas una y otra vez, pierdes buena parte de sus ventajas. En cambio, si eliges métodos de cocción suaves, el pescado se convierte en un alimento muy amable con tu salud. Cocinarlo al vapor ayuda a mantener su textura y su valor nutricional sin añadir grasa extra. A la plancha, con el fuego no demasiado fuerte y sin quemarlo, también resulta una opción ligera. Al horno, con un poco de aceite de oliva, ajo, limón y hierbas, puede ser un plato delicioso y fácil de digerir. Y los guisos con verduras, con poco aceite y a fuego lento, permiten obtener una comida completa, nutritiva y suave para el estómago. Cada vez que eliges pescado en lugar de carne roja muy grasosa, le das un respiro a tu cuerpo. Le dices a tu corazón que no va a tener que trabajar tanto después de esa comida. Le dices a tu hígado y a tu intestino que no los vas a obligar a una digestión pesada. Son decisiones pequeñas, pero repetidas en el tiempo, hacen una gran diferencia. El mar puede ser un aliado poderoso de tu corazón y de tus músculos si sabes elegir y cocinar bien el pescado. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando si eso significa que la carne roja es siempre mala y debe desaparecer por completo de tu vida. Y la respuesta es que no necesariamente. No todas las carnes rojas son enemigas. Lo que las vuelve peligrosas, sobre todo después de la mente, los 60, es el tipo de corte, la cantidad y la frecuencia con la que las comes. La carne roja puede formar parte de una alimentación razonable si aprendes a elegir cortes magros, con poca grasa visible. Eso significa mirar bien la pieza de carne antes de comprarla. Si ves muchas vetas blancas atravesando la carne, si el borde está cubierto de una capa gruesa de grasa,
ese no es el mejor corte para ti. En cambio, si la carne es más uniforme, con menos grasa a la vista, estarás haciendo una elección más amable con tu corazón y tus arterias. Además de elegir cortes magros, es fundamental reducir la frecuencia. Lo que daña no es tanto una ración moderada de carne roja de vez en cuando, sino convertirla en la protagonista de todos los almuerzos de la semana. Después de los 60, tu cuerpo ya no se lleva bien con los excesos repetidos. Agradece que la carne roja sea algo ocasional, no diario. Un placer medido, no una costumbre constante. También importa mucho el tamaño de la porción. Muchas veces, sin darnos cuenta, servimos en el plato trozos de carne mucho más grandes de lo que el cuerpo necesita. Una porción moderada puede ser suficiente para aportar proteína y saciedad, sobre todo si la acompañas con verduras, ensaladas y guarniciones ligeras. No hace falta llenar medio plato de carne para sentir que has comido bien. En ciertos casos, un corte magro de carne roja puede ayudarte a mantener fuerza y masa muscular, siempre dentro de un plan equilibrado. Hay personas mayores que necesitan un aporte extra de hierro o que toleran bien pequeñas cantidades de carne roja magra. En estos casos, la carne puede ser una herramienta más dentro de una alimentación variada, no la base exclusiva de la dieta. La clave es combinarla con otros alimentos saludables y no usarla como excusa para abusar de la grasa, la sal o las salsas pesadas. Y aquí aparece otro punto importante. De poco sirve elegir un corte magro si luego lo ahogas en sal, en salsas comerciales llenas de azúcar y grasa, o lo fríes hasta que queda negro. La carne roja, si has decidido comerla, debería prepararse de la forma más sencilla posible, a la plancha suave, al horno, en guisos con poca grasa, sin necesidad de añadir cubos de sabor, salsas espesas ni montones de sal. Cada cucharada extra de salsa pesada convierte un alimento aceptable en una carga difícil de procesar. Piensa en la experiencia de Ricardo. Durante muchos años, él comía carne roja muy grasosa casi a diario. Le encantaban las parrilladas, los estofados con mucha carne y las grandes porciones. Decía que la carne le daba energía. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar que después de cada comida se sentía agotado, con la barriga inflamada y una especie de somnolencia que le ocupaba toda la tarde. En sus revisiones, el médico le insistía en que tenía el colesterol alto y la presión elevada. Cansado de sentirse así, Ricardo decidió hacer un cambio. No quería dejar la carne roja por completo, pero se propuso un trato con su cuerpo. Empezó por reducir la frecuencia. En lugar de comer carne roja varias veces por semana, pasó a consumirla una sola vez. Cuando la comía, elegía cortes magros, sin tanta grasa visible. También redujo el tamaño de las porciones y las acompañó con ensaladas y verduras, en lugar de patatas fritas o panes blancos. Pasados unos meses, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sus digestiones eran más ligeras, su energía era más estable, y en las revisiones médicas, sus resultados habían mejorado. No había hecho una dieta extrema. Simplemente había dejado de darle al cuerpo tanta carne roja grasosa y había empezado a tratarla como lo que debería ser a su edad, un alimento ocasional, de calidad y bien controlado. Esa es la idea central que quiero que te lleves. No se trata de vivir con miedo a cada trozo de carne roja que aparece en tu plato, sino de desarrollar una mirada más crítica y responsable. Preguntarte, ¿este corte es magro o está lleno de grasa? ¿Lo como porque realmente lo necesito o por costumbre? ¿Con qué frecuencia lo estoy incluyendo en mi semana? ¿Lo acompaño de verduras o de frituras y salsas pesadas? Si aprendes a hacerte esas preguntas y a responderlas con honestidad, estarás mucho más cerca de una relación sana con la carne roja. Podrás disfrutarla de vez en cuando, sin que se convierta en un enemigo silencioso para tu corazón, tus arterias y tu bienestar diario. La clave no es prohibir toda carne roja, sino convertirla en un alimento ocasional, de buena calidad y bien elegido. Hay un detalle clave que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de carne y salud, y que se vuelve aún más importante después de los 60. No solo importa si la carne es blanca, roja o pescado, también importa de dónde viene
y cuánto ha sido manipulada antes de llegar a tu plato. Aquí es donde entran en juego las carnes poco procesadas y sal de origen más natural. Cuando hablamos de este tipo de carne, nos referimos a carnes procedentes de animales criados con menos procesos industriales, con menos productos químicos, menos hormonas y menos manipulaciones. No siempre es posible acceder a la carne perfecta, libre de todo, pero sí puedes dar pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, elegir carnes frescas en lugar de productos listos para comer que vienen envasados, cortados y llenos de conservantes. Cuanto menos procesada está la carne y cuanto más simple es su preparación, menos carga tóxica e inflamatoria suele llevar. Una cosa es comprar un trozo de pollo, de pavo, de ternera magra o de pescado fresco, llevarlo a tu cocina y prepararlo con tus manos. Y otra muy distinta es comprar un producto industrial que dice ser de pollo o de pavo, pero que en la etiqueta tiene una lista interminable de ingredientes que no reconocerías en una cocina normal. La carne fresca cocinada en casa, con métodos sencillos, suele ser mucho más respetuosa con tu cuerpo. Por ejemplo, una pechuga de pollo al horno con hierbas, un filete de pescado a la plancha suave con unas gotas de limón, un guiso de carne magra con muchas verduras y poco aceite, o un trozo pequeño de ternera magra cocinada a fuego lento sin salsas pesadas. No hace falta complicarse. Cuanto más simple es el plato, más fácil es para tu organismo entender qué le estás dando. En cambio, muchos productos industriales basados en carne son una mezcla de sobras, sal, azúcares, féculas, grasas añadidas, potenciadores de sabor y conservantes. Suelen venir en formas muy atractivas: salchichas, de pavo, fiambres, ligeros, nuggets, caseros, hamburguesas, listas para cocinar. En el envase quizás lees una palabra que te tranquiliza, como natural o reducción de grasa, pero cuando giras el paquete y miras la etiqueta, la realidad es otra. Por eso es tan importante leer las etiquetas. Si compras un Knorr, producto de carne, y en la lista de ingredientes ves una ristra larga de nombres que no usarías nunca en tu cocina, es una señal de alerta. Cuantos más ingredientes raros tenga, más procesado está. Y cuanto más procesado, mayor es la posibilidad de que aumente la inflamación en tu cuerpo, de que cargue tu hígado y tus riñones con sustancias que no necesitan, y de que contribuya a problemas de salud a largo plazo. En la vejez, esa carga extra se nota mucho más. Tu cuerpo ya ha pasado por décadas de esfuerzo. Tus órganos ya han filtrado y procesado suficiente. Seguir añadiendo químicos, aditivos y conservantes en grandes cantidades a través de la carne solo aumenta la fatiga de tu organismo. Te contaré el caso de Elena. Ella estaba acostumbrada a comer muchos productos industriales de carne porque le parecían prácticos. Fiambres para el desayuno, salchichas para la cena, hamburguesas congeladas para cuando no tenía ganas de cocinar. Decía que así ganaba tiempo. Sin embargo, se sentía cansada casi todo el día. Le faltaba energía. Sus digestiones eran pesadas y su estado de ánimo era bajo. Pensaba que todo se debía a la edad. Un día, hablando con su nieta, se dio cuenta de que casi toda la carne que comía venía envasada, cortada y con etiquetas llenas de ingredientes desconocidos. Decidió probar un cambio sencillo durante unas semanas. Sustituyó los fiambres por pechuga de pollo fresca hecha al horno y cortada en casa. Cambió las salchichas por pequeños filetes de pavo a la plancha suave. En lugar de hamburguesas preparadas, empezó a comprar carne magra y a formar ella misma sus hamburguesas con un poco de ajo y perejil. Sin más. No fue un cambio radical ni perfecto, pero fue un paso grande. Al cabo de un tiempo, notó algo diferente. Sus digestiones eran menos pesadas, su energía era más estable y se sentía menos hinchada. Empezó a darse cuenta de que no era solo la carne lo que le sentaba mal, eran todos los añadidos que venían escondidos en los productos industriales. Esa es la gran lección de esta parte. No se trata de buscar la perfección, sino de avanzar hacia carnes más frescas, menos manipuladas, con menos ingredientes extraños.
Se trata de recuperar el control sobre lo que llega a tu plato, de dejar de delegar en la industria algo tan importante como tu alimentación. Si cada vez que vas a comprar carne te preguntas, ¿reconozco lo que hay aquí? Y sí, al leer la etiqueta, ves pocos ingredientes y todos familiares, estarás protegiendo mejor tu salud. En cambio, si compras productos con listas largas y confusas, llenas de nombres imposibles, sabrás que estás poniendo en tu cuerpo más de lo que realmente necesitas. Al final, hay una regla sencilla que puede guiarte en esta etapa de tu vida. Cuanto más reconoces lo que hay en tu plato, más fácil es que tu cuerpo también lo reconozca y lo procese sin dañarse. Hemos llegado al final de este recorrido y ahora es buen momento para juntar todas las piezas. ¿Has visto cómo la carne puede ser una aliada o un enemigo, según el tipo que elijas y la forma en que la consumes, sobre todo después de los 60? Por un lado, están las carnes que destruyen tu salud cuando se convierten en parte habitual de tu mesa. Primero, los embutidos y las carnes muy procesadas, llenas de sal, grasa de mala calidad y aditivos que tu cuerpo ya no puede manejar como antes. Segundo, las carnes rojas muy grasosas y en exceso, esos cortes llenos de vetas blancas que recargan tu corazón y tus arterias. Tercero, las carnes fritas y rebozadas, que se empapan de aceite y se convierten en una carga pesada para tu hígado, tu peso y tu digestión. Y cuarto, las carnes muy saladas, ahumadas o muy curadas que suben tu presión, favorecen la retención de líquidos y sobrecargan unos riñones que ya han trabajado demasiado. Por otro lado, están las carnes que pueden ayudarte si las eliges y las preparas con inteligencia. Las carnes blancas magras de ave, como el pollo y el pavo sin piel, son una buena fuente de proteína con menos grasa saturada. El pescado blanco y el pescado azul, en cantidades adecuadas, y siempre que tu médico no indique lo contrario, pueden ser una alternativa más ligera y protectora para tu corazón. Los cortes magros de carne roja, consumidos con moderación y de forma ocasional, pueden aportar fuerza y ayudar a mantener la masa muscular sin convertirse en una amenaza diaria. Y, por último, las carnes frescas poco procesadas y preparadas de forma sencilla, sin largas listas de ingredientes ni salsas industriales, reducen la carga tóxica e inflamatoria sobre tu organismo. Ahora que conoces estos dos lados, la gran pregunta es, ¿cómo construir tu plato ideal de carne después de los 60? La primera clave es comer menos cantidad, pero de mayor calidad. En lugar de llenar el plato con una montaña de carne dudosa, es mejor elegir una porción moderada de una carne que realmente valga la pena. Una pechuga de pollo magra, un filete de pescado, un corte pequeño de carne roja magra de vez en cuando, pueden ser suficientes si los acompañas de buenos aliados. La segunda clave es priorizar métodos de cocción suaves. Tu cuerpo ya no necesita combates contra frituras, rebozados y carnes quemadas. Agradece la plancha suave, el horno, el vapor y los guisos con poca grasa. Cuanto menos aceite reutilizado y menos quemado haya en tu comida, más fácil será para tu estómago, tu hígado y tu corazón. La tercera clave es sencilla, pero muchos la olvidan. Acompaña la carne siempre de verduras, no de frituras. Una carne, por muy saludable que sea, pierde gran parte de su valor si la rodeas de patatas fritas, panes blancos y salsas pesadas. En cambio, si en tu plato predominan las verduras, las ensaladas, las legumbres suaves o las guarniciones ligeras, la carne se integra en un conjunto que nutre en lugar de castigar. Recuerda, algo esencial. Después de los 60, cada comida es una decisión sobre cómo quieres vivir los próximos años, con energía y claridad o con cansancio y enfermedad. Lo que pones en tu plato hoy influye en cómo te levantarás mañana, en si podrás caminar sin tanto esfuerzo, en si necesitarás más pastillas o menos, en si tus días estarán llenos de vida o llenos de consultas médicas. No se trata de castigos, sino de amor propio. Elegir bien la carne que comes es una forma de decirle a tu cuerpo, todavía quiero vivir muchos años contigo,
Es una manera de agradecerle todo lo que ha hecho por ti durante tantas décadas y de ayudarlo a seguir adelante con dignidad y fuerza. Antes de despedirnos, me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios qué tipo de carne comes más en tu día a día y qué cambio piensas hacer a partir de ahora, después de escuchar este contenido. Tal vez decidas reducir los embutidos, cambiar algunas comidas de carne roja por pescado o empezar a cocinar más al horno y menos en la sartén llena de aceite. Sea cual sea tu decisión, compartirla puede inspirar a otras personas que están en la misma situación que tú. Gracias por quedarte hasta el final y por dedicar este tiempo a cuidar de tu salud. Nunca es tarde para mejorar tu alimentación, y cada pequeño cambio cuenta. Tu cuerpo sigue escuchando lo que haces por él, y mientras sigas aquí, siempre estarás a tiempo de tratarlo un poco mejor.